¿Por qué los ahorros son buenos para un equipo? Básicamente porque el 75% de los mexicanos viven de nómina a nómina o lo que comúnmente conocemos como que viven al día. 68% de los empleados usan su tiempo de trabajo para resolver problemas financieros. El 58% de los empleados quieren una plataforma para planear sus finanzas personales. El 40% de los mexicanos necesitan pedir prestado y el 8% del tiempo trabajado durante el mes, el empleado sufre de estrés financiero. Y bueno, ¿qué es un fondo de ahorro? Es un programa financiero que las empresas ofrecen como beneficio adicional a sus empleados. Consiste en un sistema de aportaciones tanto del empleado como de la empresa que se acumulan e invierten en una institución financiera durante un periodo determinado. Los beneficios de los ahorros son de dos tipos, uno es para los empleados y otro para las empresas. Hablemos del que es para los empleados. Esto les representa más dinero porque los empleados reciben en promedio un 174% más de lo que ahorran. Además no pagan impuestos por el dinero que ellos ahorran. Les representa también mayor flexibilidad gracias al acceso a préstamos de la caja y tienen flexibilidad financiera. Y por otro lado les representa también lo que es menos estrés, ya que se elimina el estrés financiero gracias a que tienen un capital ahorrado. Y para las empresas les ayuda porque pagan menos impuestos, ya que pueden hacer deducible el dinero que destinan al fondo de ahorro, siempre y cuando cumplan con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Y por otro lado también menos rotación. Diferentes estudios han demostrado que uno de los principales beneficios es el ahorro y al ofrecerlo, pues evidentemente las empresas van a bajar ese porcentaje de rotación de empleados. ¿Cómo funciona el fondo de ahorro? Mediante un acuerdo colectivo de trabajo se establece el porcentaje de descuento para el trabajador y el porcentaje que aportará el patrón. La aportación del empleado se realiza mediante una contribución automática de hasta el 13% de su salario, mientras que la aportación de la empresa puede ser por el mismo porcentaje o inclusive puede ser más, de acuerdo a lo acordado. Las aportaciones se depositan en cuentas o fondos específicos administrados por instituciones financieras. Estos fondos se invierten en instrumentos financieros como bonos o acciones para generar rendimientos. Al finalizar el año o al término de la relación laboral, se entregan los fondos acumulados al trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre fondo y caja de ahorro? Aquí hay tres puntos muy importantes que quisiera puntualizar. El primero es la contribución de la empresa, mientras que para el fondo de ahorro es de hasta el 13% del salario, en la caja de ahorro el patrón no aporta nada. El préstamo. Para los préstamos en el fondo de ahorro no existe esa posibilidad, mientras que para la caja de ahorro sí. Y por último, el porcentaje de retorno del empleado. Mientras que en el fondo de ahorro es entre el 5 y el 6% anual, en la caja de ahorro va del 8 o hasta el 18% anual. Hablemos sobre la normativa del fondo de ahorro. La Ley Federal del Trabajo regula las deducciones salariales y los ahorros de los trabajadores. Prohíbe deducciones en el salario de empleados que ganen el salario mínimo. Permite deducciones contractuales de hasta el 30% del excedente del salario mínimo con respecto al ingreso mensual bruto, siempre y cuando el salario sea superior al mínimo, y también protege los ahorros acumulados. La Ley del Seguro Social establece que los fondos de ahorro deben consistir en aportaciones equitativas del empleado y del empleador. Limita los retiros de fondos a 2 veces al año, a menos que permitan retiros adicionales. Y en caso de retiros adicionales, estas aportaciones se consideran parte del salario y están sujetas a obligaciones fiscales. Por otro lado, la ley del ISR establece requisitos para la no sujeción a impuestos de los fondos de ahorro. Requiere que las aportaciones no superen el 13% del salario, exige igualdad en las aportaciones del patrón y del empleado, pide una distribución equitativa de las aportaciones entre todos los trabajadores y permite retiros anuales o al finalizar la relación laboral. Ahora veamos cómo se calcula el fondo de ahorro. Antes de comenzar con el cálculo, es importante determinar el porcentaje de contribución. La empresa y los empleados acuerdan un porcentaje del salario que se destinará al fondo de ahorro. Por ejemplo, si acuerdan un 5% de contribución, se tomará ese porcentaje del salario bruto de cada empleado. También se calcula la contribución mensual. Se multiplica el porcentaje de contribución acordado por el salario bruto mensual de cada empleado para determinar la cantidad que se deducirá y aportará al fondo de ahorro cada mes. Y se estima el rendimiento anual del fondo.
Esto con base en lo que nos indica la institución financiera que esté administrando el fondo. Es la tasa de interés anual que se genera por el capital invertido. Generalmente se ofrece desde el 10 al 13% de interés anual. Hagamos un ejemplo práctico para poder visualizar lo antes explicado. Aquí tenemos un salario bruto mensual de 20,000 pesos con un porcentaje de contribución del 10%. Esto nos da por resultado 2,000 pesos de contribución del empleado y 2,000 pesos de contribución de la empresa, haciendo un total de 4,000 pesos. Si a eso le sumamos la tasa de rendimiento estimada que estamos ejemplificando del 10%, nos da 400 pesos de monto de rendimiento para un total de contribución más rendimiento de 4,400. Esto mismo lo podemos hacer también de manera anual, es decir, a 12 meses. 240,000 pesos de sueldo bruto mensual al 10% son 24,000 pesos de contribución del empleado y también de la empresa, sumando 48,000 pesos. Esto al porcentaje de rendimiento del 10% son 4,800 pesos de rendimiento para un total de contribución más rendimiento de 52,800. Ahora hablemos de impuestos y deducciones de fondo de ahorro. El fondo de ahorro está libre de impuestos. Esta prestación no genera impuestos y se considera un ingreso exento para los trabajadores, a no ser que sucedan los siguientes casos. Si la aportación de la empresa es menor a la del trabajador, no se incluirá en el salario base de cotización. Si la aportación de la empresa es mayor a la del trabajador, la diferencia o excedente se incorporará al salario base de cotización. Si la aportación de la empresa y del trabajador es igual, ya sea en cantidad o en porcentaje, no se incluirá en el salario base de cotización, siguiendo el mismo requisito que establece la ley del impuesto sobre la renta. Si se constituye de manera diferente o si el trabajador retira fondos más de 2 veces al año, se incluirá en el salario base de cotización, siendo el requisito de la ley del ISR de 1 año. El artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta permite a las empresas deducir parte de los gastos destinados a la previsión social, como puede ser con un fondo de ahorro. Esto para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los empleados. Los requisitos clave son que el total de las aportaciones no puede superar el 13% del salario anual o el equivalente a 1.3 veces el valor de la UMA. Si se excede este límite, el empleado pagará el 100% del ISR sobre el excedente. En la declaración anual de la empresa se puede deducir el 47% del total del fondo de ahorro si es la primera vez o no ha habido aumentos en las aportaciones. Con aumentos, la deducción puede ser del 53% del fondo. Las aportaciones deben ser iguales tanto por parte de la empresa como del trabajador, aunque la empresa puede decidir aportar más o menos. El total de las aportaciones no debe exceder el 13% del salario del empleado, siendo comúnmente entre el 6 y el 13%. La aportación no debe superar 1.3 veces la unidad de medida y actualización, comúnmente conocida como la UMA, para estar exenta de impuestos. Todos los empleados deben recibir el beneficio de manera equitativa, los empleados no pueden realizar más de 2 retiros al año y las deducciones deben hacerse directamente de la nómina del trabajador. Como ya veíamos en láminas anteriores, el tope o límite máximo del fondo de ahorro es el 13% del sueldo mensual bruto de los trabajadores y 1.3 veces el valor de la UMA. Para la entrega del fondo de ahorro se puede hacer de dos maneras. La primera es al año. Algunas fuentes indican que los trabajadores pueden recibir una entrega anual en forma de préstamo del fondo de ahorro. Y la segunda es al terminar la relación laboral. Otras fuentes mencionan que los fondos de ahorro pueden ser entregados al finalizar la relación laboral, es decir, cuando el trabajador se separa de la empresa, ya sea de manera voluntaria o bien por una rescisión de contrato. Ahora bien, ¿cómo se contrata un fondo de ahorro? Bueno, las empresas tienen diferentes costos por la contratación de estos fondos. La administración del plan de fondo de ahorro conlleva costos administrativos, incluyendo la creación de cuentas, seguimiento de aportaciones, mantenimiento de registros y presentación de informes. También tienen costos de contribución, ya que las contribuciones del empleador al fondo implican costos directos para la empresa, ya sea una cantidad fija o un porcentaje del salario de los empleados. Y también hay tarifas de gestión. Si se utiliza un proveedor externo para administrar el fondo como una institución financiera, habrá tarifas asociadas a la gestión. Hablando un poco sobre los proveedores externos con los que se puede contratar un fondo de ahorro, tenemos a las AFORES, que son las administradoras de fondo para el retiro en México.
También hay instituciones financieras que ofrecen fondos de ahorro como parte de sus servicios financieros. Las empresas de seguros también cuentan con este servicio y ofrecen fondo de ahorro como parte de sus productos de inversión y planificación financiera. Las administradoras de fondos de pensiones, que son entidades encargadas de administrar los fondos de pensiones, pueden ofrecer opciones de ahorro adicionales a través de fondos de inversión, y también lo que son proveedores de servicios de jubilación. Algunos proveedores de servicios de este tipo, tanto públicos como privados, pueden ofrecer fondos de ahorro como parte de sus programas de jubilación. Ahora pasemos a los requisitos para contratar. Necesitas formato de solicitud de producto y servicios bancarios, formato de entrevista personal, copia de acta constitutiva de la empresa, copia de las escrituras donde conste las facultades de los representantes legales, copia de la cédula de identificación fiscal, copia de identificación oficial vigente de los apoderados, copia del registro federal de causantes, copia del comprobante de domicilio, reglamento del fondo de ahorro, carta de exención de impuestos, carta de autorización del apoderado legal de la empresa para aperturar el fondo de ahorro, formato de conocimiento del cliente en persona moral y formato de datos básicos del fondo de ahorro. Este documento lo requisita el asesor del cliente. Una vez que tienes todos los requisitos anteriores, puedes explorar fondo de ahorro con nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo, entrando a la página de Runa, en el menú Beneficios, submenú Otros beneficios, indicar el rubro Caja y Fondo de ahorro.